Quiera, José. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la mesa 2, el turno tarde, la etapa de la tarde. Nos acompañan tres expositores, Ernesto Restivo, Sebastián Llanero y José María Rizale. Va a empezar Néstor Restivo con su exposición titulada Cooperación entre América Latina y China durante la pandemia del COVID. Néstor. Bueno, buenas tardes, gracias Gonzalo, gracias a los participantes, gracias Gustavo también por haberme invitado a este congreso de ALADA, que me honra, y también un saludo muy cordial a los colegas presentes. Yo soy director periodístico de la revista Tangdai, que hace 11, 12 años sigue en el día a día en su sitio web y en forma periódica en la revista impresa todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales entre Argentina y China, y también doy clases de historia de China en la Universidad de Buenos Aires y las especializaciones de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de la Defensa, entre otras acciones, ¿no? Soy historiador de formación y también periodista. Y el trabajo que quiero presentar, que presenté, cuyo texto presenté a la ALADA, es un trabajo que voy a empezar a compartir pantalla, que tuvo de base una investigación. A ver, ahí puedo. Ahí se ve, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Ahí se ve, sí. Perfecto. Digo, es un trabajo que tiene que ver con la cooperación entre América Latina y China durante la pandemia, y que sirvió de referencia para una publicación que salió el año pasado, 2021, que aquí vemos, que se llamó La superación de la pandemia en América Latina. Mi trabajo en ese libro se llamó Vicisitudes de América Latina en la lucha contra la pandemia, y bueno, es un libro que publicó Peñalillo Continente, una editorial de la Argentina, en 2021, sobre las políticas sanitarias de la región en un marco geopolítico, ¿no? Y sobre todo con un énfasis en el rol de China en esa cooperación. Fue compilado por Gustavo NG, que es mi colega en la dirección de la revista Tangdai, y tiene artículos, bueno, uno de Gonzalo Cicchino, justamente junto al doctor Fortunato Marimachi, y también hay artículos de María José Aroslí, de Sebastián Schulz, Pedro Peruca y Marina Sepúlveda. Lo que hizo esa investigación fue, digamos, un encuadre de los últimos, como introducción, digo, un encuadre de los últimos 20 años en materia socioeconómica de América Latina y también política, los ciclos de gobiernos, digamos, de principio de siglo, mayormente gobiernos populares, como los definimos, una suerte de restauración neoliberal hacia mitad de la segunda década de este siglo, y, digamos, el marco que parecía reconfigurarse en el 2021. Hay que aclarar que el libro salió publicado en 2021 y la investigación llega hasta mayo de ese año, mayo de 2021, es decir, cubre la pandemia desde su irrupción en diciembre del 2019 en Wuhan hasta mayo de 2021, que fue el cierre. Digo, ahí empezaba a configurarse un panorama donde nuevamente en América Latina se podría decir que había gobiernos de una tendencia más popular, como fueron los de Andrés Manuel López Obrador, el regreso del movimiento al socialismo en Bolivia con Luis Arce después del golpe de Estado del año previo, y el reciente triunfo en ese momento de Alberto Fernández en Argentina. Y si miramos lo que continuó después, con el caso de Chile sobre todo y el caso de Colombia, el caso de Honduras también, con Boric, Petro y Xiomara Castro, darían cuenta de esa situación. Y lo que hacemos en esa primera introducción es, bueno, ¿qué significa esto en términos de la base sobre la cual se monta después la pandemia, ¿no? Es decir, la base, la estructura socioeconómica de nuestra región?
con algunos datos de concentración del ingreso, sobre todo, bastante sobre la pobreza y la indigencia, que desde luego fueron afectadas y agravadas por la enfermedad, particularmente, sobre todo en el ciclo neoliberal, la caída de la inversión en salud desde el punto de vista estatal, no solo de la salud, pero a nosotros lo que nos interesó en el trabajo fue eso. Trabajamos mucho las cifras de la CEPAL sobre el cuadro que encuentra el COVID-19 en la región cuando llega, y veíamos que antes de la pandemia los países que estaban con mejores indicadores frente a la pobreza, los dos mejores posicionados eran Uruguay y Chile. Después aparece Panamá, estas son cifras de 2019, y que los más afectados por la pobreza eran, como vemos ahí, México, Bolivia y Honduras y El Salvador. En indigencia o pobreza extrema, el mejor posicionado era Argentina, el peor era Honduras, y como rasgo general lo que planteaba la CEPAL es que las zonas rurales y la población de segmentos más jóvenes eran los sectores más vulnerables en esta descripción. Y finalmente, respecto de la desigualdad, el índice Gini, que justamente muestra esa variable, tiene un rango promedio de 0,465. Ustedes saben, 0 es igualdad absoluta, 1 es desigualdad absoluta. América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta, y en ese gráfico de Argentina y Uruguay eran los que mejores lugares lucían, y Brasil y Colombia eran los peores, ¿no? También siempre tomando, antes de entrar en lo que fue el impacto de la pandemia, el cuadro que describía CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, en cuanto a la situación estructural que tenía nuestro continente, es que antes de la pandemia, que por supuesto iba a complicar todo este cuadro que recién describí muy rápidamente, iba a complicar mucho más, la CEPAL plantea que las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y recordemos cuáles son algunas de sus acciones, ¿no? La lucha contra la desigualdad, justamente, erradicar la pobreza, búsqueda de sociedades más justas e inclusivas y con mayor niveles de bienestar, flagelos caracterizados por su naturaleza multifacética y estructural y su persistencia. Todo eso, dice la Comisión, atravesaba dificultades porque transitaban, año 2019, insisto, por una coyuntura mundial y regional más adversa para enfrentarlos, al menos en comparación con la primera década y media del presente siglo. Es decir, ese periodo que gobernaron mandatos populares, que efectivamente conocemos como populistas, y se refiere básicamente a la primera etapa de Evo Morales, al kirchnerismo, al Frente Amplio, a Rafael Correa, a Hugo Chávez, etc. Es decir, la propia CEPAL ve una distinción entre lo que fueron, grosso modo, 2000-2015 un periodo, y el que se abrió en el 2015 el segundo, que encuentra su plena expansión cuando estalla el COVID en 2019. Sobre este cuadro es lo que el trabajo que hicimos avanza en la llegada del COVID a nuestra región, que ahí tenemos algunas fechas básicas. El COVID-19, el primer registro que hay en el norte de las Américas, en Norteamérica, básicamente fue en Estados Unidos el 21 de enero del 2020. Fíjense la velocidad, ¿no? Recién en diciembre se había detectado, o por lo menos informado en Wuhan, y ya un mes después estaba en Norteamérica. En Sudamérica el primer registro que hay es en Brasil, el 26 de febrero. En Centroamérica llega a Costa Rica el 1 de marzo. Y en el Caribe, en la isla de Bonaire, el 18 de abril de ese mismo año. La llegada del SARS, del COVID-19, implicó una serie de políticas urgentes y completamente imprevistas de parte de los gobiernos regionales. Y acá, bueno, lo que es el grueso, por lo menos el aporte que es mi artículo en el libro y que ahora reelaboré para Alada, es revisar las acciones de cada uno de los gobiernos que ya estaban en funciones, las marchas y contramarchas que tuvieron, el rol de los oficialismos y de los sectores de oposición, la legitimidad o no de cada acción que tomaron, la búsqueda muchas veces desesperadas de vacunas,
Aquellos países donde hubo un colapso sanitario, caso Ecuador, caso Perú, y aquellos donde, aunque fue grave el impacto, no llegó a ese extremo del colapso sanitario, como fue el caso de Argentina o de Cuba. Y después, en cada uno de estos gobiernos, algunos datos que marcan esas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Chile, con Sebastián Piñera, en ese momento fue uno de los primeros que compró una cantidad muy importante de vacunas de la República Popular China. En el caso de Piñera fue del laboratorio Sinovac, que después se demostró una eficiencia menor a la otra que China vendía, que era Sinopharm, y por eso Chile también tuvo indicadores altos de contagio y demás. Algunas cosas curiosas, como que Paraguay, siendo el único país de nuestra región que no reconoce a la República Popular China, que tiene lazos con Taiwán. Dicho sea de paso, en la Asamblea General de Naciones Unidas de estos días, el presidente Abdo Benítez pide que Taiwán vuelva a la ONU, una jugada muy fuerte. Taiwán se fue expulsada de la ONU en 1971, cuando se da ingreso a la República Popular. Y digo, Paraguay no tenía cómo recibir vacunas, y las que recibió fueron de China, a través de Chile, que donó una parte de sus envíos a Paraguay, ¿no? En el caso de la Argentina, como el gobierno de Alberto Fernández se encontró con una herencia muy negativa, ya que el gobierno anterior del presidente Mauricio Macri había rebajado muchísimo el presupuesto en salud y de hecho reducido el estatus de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Y después mucho también sobre el tema de Brasil y la política negacionista y bastante ruinosa de Bolsonaro, muy en la línea de lo que fue Donald Trump en términos de desconocer el valor de la vacuna, no promover el uso del barbijo, hablar, te recordarán, de la gripecinnia y demás. Bueno, al cabo del tiempo, Brasil resultó ser el tercer país con mayor número de víctimas mortales, luego justamente de Estados Unidos y también de la India, ¿no? Así que Bolsonaro es la expresión más radical del negacionismo que rodeó toda esta situación. El trabajo entonces habla país por país de algunos de ellos, más otros como Perú, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, etc. El primer balance, insisto, a mayo de 2021, estos son los datos que recabamos. Sinopharm, en el caso de China, firmó acuerdos con Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela. Sinovac lo hizo con Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Y CanSino, bastante más atrás en cantidad, que es un laboratorio privado que en ese momento estaba en alianza con Canadá, hizo sus primeros envíos a México y a Chile. Después de mayo del 2021 se avanzó, de hecho, por ejemplo, Argentina recibió alguna cantidad de CanSino, pero el grueso de ese primer año y moneda de la pandemia, esos fueron los laboratorios chinos que más acuerdos hicieron en nuestra región. Y en el caso de Rusia, con las vacunas Sputnik V, fueron enviadas a una docena de países, que ahí están citados, muy en particular Argentina, que fue el país que más recibió. Y hay un balance de esa fecha, mayo del 2021, que fue justo cuando entregamos a imprenta en aquella oportunidad para el libro El Trabajo. Las empresas chinas habían entregado la mitad de las 143 millones y medio de dosis que recibieron las 10 naciones más grandes de la región, y particularmente Sinovac. En el caso de la Argentina, por ejemplo, fue Sinopharm, pero en el total fue Sinovac. AstraZeneca y Pfizer juntas entregaron 59 millones, comparado con los 143 millones de la República Popular China. Y Rusia, un poco menos de 9 millones, la Sputnik V, que mayormente se entregaron a la Argentina. Después la investigación lo que hizo fue tratar de indagar sobre las pujas geopolíticas, ideológicas entre Occidente y Oriente. Mientras esto sucedía, que Sinopharm, Sinovac, Sputnik V llegaban con dificultad, ¿no? Porque, insisto, fue algo totalmente inesperado y los países conseguían vacunas donde podían, pero lo cierto es que llegaban de Rusia y de China. En abril del 2021 visitó la región un funcionario del Departamento de Estado y dijo que Moscú y Beijing hacían mercantilismo en América Latina entregando sus dosis. El tema es que Estados Unidos no entregaba ninguna.
Y los medios de la derecha, en todo el continente, pero nosotros reparamos más en lo que pasaba en Argentina, abogaban descaradamente por un negocio con Pfizer, había una capacidad de lobby tremendo de ese laboratorio estadounidense, y, por ejemplo, era muy común escuchar y leer a cambio de qué, literalmente, Rusia y China harían semejante exportación de vacunas, ¿no? O sea, la respuesta de Estados Unidos hasta ese momento fue realmente muy limitada, a pesar de los excedentes enormes que tenía de producción, igual que otros países, ¿no? Como Francia, como Canadá, que recuerdo que tenían excedentes de millones de dosis y no salían para ninguna parte del mundo. E inclusive los países en nuestra región, con gobiernos más aliados a Estados Unidos, protestaron. Tenemos el caso de ahí del tuit de Luis Abinader, de República Dominicana, le reclama a Joe Biden un mayor compromiso. Los países menos desarrollados y aliados tradicionales de Estados Unidos, como República Dominicana, han aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia, y no llegaba. O el canciller del Paraguay preguntándose de qué sirve la fraternidad si ahora no nos dan una respuesta. Y finalmente, lo que hace el trabajo presentado es una descripción, digamos, de algunas acciones sociales, oficiales. Sociales me refiero a comportamientos de los pueblos latinoamericanos frente a la irrupción de esta pandemia, algunas acciones parlamentarias que se tomaron, sobre todo impositivas y de apoyo a quienes se quedaron sin trabajo, empresas que debían cerrar y demás, todo en un marco de lucha cultural y mediática. En este sentido, el trabajo de Gonzalo Gichino y Fortunato Malimachi hacen también mucho eje en esa cuestión de los medios. Se hablaba ellos dicen con mucha razón, se hablaba de la vacuna china o de la vacuna rusa, pero cuando se hablaba de vacunas de otros orígenes se daba el nombre específico de la vacuna, por ejemplo, una manipulación informática con eso, tiene muy buena información ese artículo. Y insisto, ¿no? Lo que pasaba entre tanto, presionando por el laboratorio Pfizer, realmente llegó a niveles de escándalo, ¿no? En términos de comportamiento cultural, bueno, lo que sabemos de las diferencias entre la forma de abordar una situación de emergencia como esta en Oriente y Occidente, las conductas colectivas, el apego a la ley, las costumbres sanitarias, por ejemplo, el uso del barbijo en Oriente, muy distintas a las que hay en América Latina. Y hacemos un repaso de las leyes y normativas para un periodo de excepción, como fueron los alivios impositivos, subsidios para desocupados o empresas, como decía. Todo esto sobre un dato insoslayable, que es que América Latina tiene 140 millones de trabajadores informales, según la Organización Internacional del Trabajo en ese momento, sobre una población económicamente activa de algo más de 300 millones. Y casi la mitad es trabajo informal, por lo tanto un cierre de la economía y del transporte, por ejemplo, se vivió mucho en México, hubiese significado un colapso todavía mayor. Y finalmente lo que les señalaba de la disputa cultural, un ataque de los sectores más recalcitrantes contra las políticas sanitarias, se llegó a hablar de infodemia, de dictadura pandémica, en particular ataques a las vacunas llegadas desde Rusia y de China. Mientras se demoraban, no había una opción ideológica, es que las otras no cumplían lo que se había firmado, ¿no? Hasta apareció un nuevo término para criticar a estas personas negacionistas, que se los llamó covidiotas, que fue tan exacto que hasta la propia Real Academia Española lo incorporó como vocablo, ¿no? A pesar de que la Real Academia Española no se caracteriza por ser rápida para incorporar, más bien conservadora, pero bueno, esto tomó el guante y se hizo eco. Fuera del trabajo, y para cerrar, el trabajo, como dije, cerró en medio de la pandemia, mayo de 2021, por suerte ahora estamos en una perspectiva mucho mejor. Hace pocos días la Organización Mundial de la Salud señaló que estamos muy cerca del fin, de la declaración del fin de la pandemia, pero esto ya fuera, insisto, de la investigación, pero lo planteo en el texto de Alada, es que lo que ocurrió con la pandemia, en mi opinión, es una gran pérdida de oportunidad global, ¿no? Era una gran oportunidad de cooperación global, de multilateralismo, un desafío en la primera pandemia realmente de escala global que tuvo la humanidad y se enfrentó de la manera horrible que se resolvió en términos de separación, peleas por las vacunas, guerra de vacunas, etcétera. Y el segundo ejemplo de esta lamentable oportunidad perdida es lo que está pasando actualmente en Ucrania, ¿no? Yo creo que lo que vemos o asistimos ahora es una ruptura del multilateralismo,
una regionalización unilateral que impulsa a Occidente a partir de su propia decadencia relativa, que se observa en cualquier indicador económico que uno vea, o sea, un empuje a que el mundo deje de atender lo que pasa en China y en Rusia y en general en Oriente, y que estamos frente a ese riesgo de ruptura muy tremendo. Y finalmente que hay un altísimo riesgo de descoordinación o incluso, insisto, de quiebre en políticas para atender estos desafíos globales. La pandemia fue uno, pero uno puede pensar en el cambio climático, en los desafíos de la pobreza, en el desarrollo sostenible, el fenómeno migratorio, la no proliferación nuclear, el mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera. Son problemas que habría que abordar en forma global y que ni la pandemia ni lo que está sucediendo ahora en Ucrania permiten ser optimistas, porque hay muchos sectores del poder que aspiran a quebrar esa unidad y esa globalización en el marco de su propia declinación como potencia. Néstor, ahí termino. bien. Es hasta ahí. Bárbaro, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta de quienes están aquí. Sí, Gustavo. Sí, bueno, ¿qué tal? Aprovecho para saludar a los colegas expositores y público de esta tarde. Bueno, y muy clara la ponencia, Néstor. Felicitaciones. Yo simplemente quería aportar acerca de un aspecto que vos mostraste, que es la diferencia entre las experiencias de combate a la pandemia en Oriente, lo llamaste así, yo digo concretamente China, bueno, pero también en el noreste asiático, Corea del Sur probablemente haya tenido un comportamiento similar y lo que ocurrió aquí. Nosotros, bueno, también reflexionando desde aquí a inicios de la pandemia o en pleno auge de los casos, mediados de 2020, tratamos de ver qué pasaba en China y encontramos una síntesis de 3 dimensiones que sirven bien como contraste con la experiencia latinoamericana, argentina por ende también. Nosotros veíamos que hay 3 cosas que ayudaron a China a controlar efectivamente la pandemia de manera exitosa. Pese que también acá hay mucho ruido mediático, ¿no?, acerca de la política autoritaria del gobierno chino, cero COVID, cómo puede ser, etcétera, etcétera. Cosa que también recoge tu ponencia. Pero, en todo caso, en primer lugar, la capacidad de intervención del Estado en la sociedad civil, que llega hasta niveles micro, capilares, digamos, hasta los barrios, no con un enfoque represivo, sino asistencial y preventivo, de entrega de existencias de comestibles frescos, víveres, monitoreando con voluntarios la situación de cada persona afectada, etcétera, etcétera. Integración social, porque si nosotros ponemos los coeficientes Gini del noreste asiático con los nuestros propios, ahí tenemos una notable diferencia, y esto se expresa concretamente en nuestra región, en las dificultades que tuvo el Estado, por ejemplo, para aplicar las políticas de aislamiento social en barrios urbanos marginales, donde lógicamente se planteó en algún momento la disyuntiva, bueno, se permite que la gente comparta espacios comunes, salga de sus casas, o eso lo fuerza a punta de pistola dentro de su casa, cuestión que obviamente es ridícula y que por lo tanto no se hizo. Pero eso, por supuesto, que tuvo un costo sanitario, es decir, que las políticas se insertan en un contexto social de fragmentación social que lleva décadas en América Latina y que en China no vemos. Y luego control de la alta tecnología, porque manejo de la información, construcción de mapas epidémicos, semáforos sanitarios, desarrollo rápido de vacunas propias. En síntesis, esos 3 elementos marcan clara diferencia y me parece que tenemos lecciones, porque probablemente otras epidemias ocurran a nivel global. Tenemos que tener un Estado fuerte, inteligente, apostar al fortalecimiento de los sistemas de ciencia y técnica y avanzar hacia sociedades más homogéneas. Yo creo que ese entorno socioeconómico y político favorece el ámbito sanitario. Es simplemente un aporte, creo que complementario y en la línea de tu intervención, Néstor. Bien, gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Yo quería preguntarle a Néstor, bueno, Sebastián, si tenía alguna pregunta. ¿Qué ibas hablando? Sí, no, dale, vos primero. Yo no, después voy. Dale.
preguntarle a Néstor cómo queda parada la cooperación de cara al futuro, si esto sirvió para algo, digamos, si fortalece más la cooperación, si se ve que puede apuntalarse algo más. Y bueno, y si China supo capitalizar, estamos saliendo ya de lo que dice el libro, sino una perspectiva del análisis de ahora, y pensando también a futuro un poco, si China supo capitalizar esto, ¿no? Esta cooperación con fines más políticos y hasta de soft power si se quiere. A ver, yo pienso que sí, que lo pudo capitalizar, pero como digo, mi preocupación central ahora como observador de la arena internacional y demás, es que este conflicto que se abrió en el corazón de Eurasia tiene una perspectiva muy negativa en términos de que yo lo que veo que Occidente está muy cerrado. Cuando digo Occidente, digo por supuesto los países que lideran, particularmente Estados Unidos, o sea, nunca se pensó que una transición y una hegemonía de un mayor poder por parte de China sobre todo, pero de los países como Rusia, India inclusive y demás, esto que vemos todos, ¿no? Este traslado del poder de Occidente a Oriente que se viene dando hace ya unas décadas, iba a ser pacífico, digamos, y ojalá no llegue a una instancia de guerra. Pero sí que había una transición en términos cooperativa en muchos otros terrenos, en el terreno financiero, la propia globalización aceptando a China como un jugador más en términos de exportaciones, de importaciones, de inversiones. Y eso cada vez se cierra, y el escenario que yo veo hoy es de quiebre. Si uno escucha los discursos de Joe Biden o escucha los discursos de grandes grupos económicos, inclusive en la Argentina, ¿no? El otro día escuchaba el discurso del líder del grupo industrial más grande que hay en nuestro país, que es Techin. Paolo Roca habló el mismo día que habló Biden, esto fue en la cumbre de Los Ángeles, la cumbre de las Américas a la que asistió el presidente Fernández hará 2 meses, y acá se hacía la cumbre de IDEA, y me llamó la atención que tanto Biden como Roca hablaban de las cadenas de valor interrumpidas por la pandemia, ¿no? Cómo se estaban reconstituyendo y que tenían que ser cadenas regionales. O sea, para mí hay una intencionalidad de Occidente de quebrar la globalización para aislar, inútilmente creo que va a ser, pero va a ser un esfuerzo muy grande, a lo que está pasando en la otra mitad del mundo, ¿no? Y esto es porque saben que en una globalización y en una cooperación van atrás en tecnología, van atrás en entrega de vacunas, y la forma que tienen para enfrentar eso es confrontar. Entonces, en ese sentido, si China capitalizó esto, que creo que lo hizo, igual va a tener que aprender la lección de cómo afrontar un mundo donde le va a ser cada vez más difícil plantear cooperaciones fuera de su zona de influencia, ¿no? Particularmente en América Latina. Bárbaro. Sebastián. Sí, las primeras preguntas que iba a hacer iban en el mismo sentido de lo que expresó Gonzalo, así que esa parte ya estaría respondida. Y la otra parte, si China de alguna manera consideras que ha llegado a un cierto estadio de liderazgo en lo que se refiere a biofarma, con respecto a este desarrollo que hizo de las vacunas, que quedó evidenciado un poco con esto, pero en general ha llegado a cierta innovación tecnológica en ese sentido. Sí, no, a ver, no es mi foco de especialización. Entiendo que por supuesto, y de ninguna manera es el único, que hay muchos países con desarrollo farmacológico impresionante. Por ejemplo, cuando irrumpe la pandemia, recuerdo haber hecho una entrevista con un epidemiólogo argentino muy famoso que está radicado en Estados Unidos hace muchos años. Nunca se había dado el hecho de que una epidemia como esta, o semejante, por lo menos en el siglo XX, la gripe española y otros casos más recientes, el SARS, el propio SIDA y demás, provocaran una investigación de 100 vacunas al mismo tiempo, el desarrollo de 100 vacunas al mismo tiempo, que es lo que hizo el COVID, al mes o 2 meses de irrumpir la enfermedad, ¿no? Entonces me parece que hay una vanguardia tecnológica muy fuerte de biotecnología, donde por supuesto está Estados Unidos, están los países europeos y otros, pero lo que sí, China se suma a ese pelotón, ¿no? Lo mismo que Rusia. Entonces me parece que sí dio un salto importante. China, por ejemplo, la gripe aviar, algunos de los laboratorios que mencioné ya habían mejorado mucho en ese terreno, en esas epidemias, digo. Así que se pone a la par que otros jugadores. De ninguna manera uno podría pensar que avanzó más que otros. Estamos todavía además en
todavía, a pesar de que estamos cerca del final, en medio de la ola, pero sí que alcanzó el gap que tenía con respecto a otros proveedores de fármacos como estos, ¿no? Y la última, bueno, si consideras que, bueno, en cuanto al origen del virus y te sumás a estas teorías complotistas de pensar que, bueno, ya estaba preparado y ya está preparada la vacuna antes de que surgiera la pandemia, o si fue algo que de origen animal y que después surgió la vacuna como consecuencia del desarrollo tecnológico que ya se venía dando en cierto sentido. Sí, no tengo una opinión porque no soy científico, no me gusta decir cosas por decir, y el trabajo tiene que ver más que nada con eso, con el impacto que tuvo en una estructura tan lacerada como la que tiene América Latina, cómo se dio esa disputa geopolítica y cultural en torno a esta batalla. Lo otro, la verdad que me supera. Bueno, muchas gracias, Néstor. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Eh, si no es así, vamos a pasar al siguiente expositor. La modalidad que vamos a seguir va a exponer primero Sebastián, acto seguido va a exponer José María y después pasamos al debate y a las preguntas. Así que bueno, muchas gracias nuevamente Néstor por la exposición, muy interesante. Y nos va ahora va a presentar su ponencia Sebastián Yaniero, titulada Condiciones internas chinas, la dimensión tecnológica y la influencia de sus variables sobre la política externa china hacia los Estados Unidos 2018-2020. Sebastián. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, a ver si lo puedo hacer. Eh, Sé que estoy muy habituado al Zoom para compartir pantalla y no al Meet. Eh, si está el host por ahí que me puede dar una mano. Eh, sí, sí, sí. Eh, la de abrir imagen, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. El recuadro con la. Perdón, estos inconvenientes. El recuadro con la flecha no lo veo. Perdón, sí, sí, ahí. Bien. Toda tu pantalla. Una ventana. Listo. Sí. El PowerPoint, sí. No la veo para compartir. Está abierta. Cliquea, sí, dale. Ah, ahí está. Dale, ahí. Perdón, esta demora. Ahora sí. A ver. No. Ahí. Lo tenés que compartir y cliquear sobre Sí, sobre. sí, sí, sí. Ahí Bueno, creo que se ve. ¿Se ve? no. Ahí apareció ahí está. Ahí está. Ahí se ve.
Ahora sí. Bueno. ¿Se puede agrandar un poco? Pues, sí, en teoría se tendría que poder ver más grande. Sí, sí. Bueno. Bueno, no importa, se ve. El tema es cómo, bueno, lo voy cambiando de acá. No puedo cambiar la filmina. Bueno, Bueno, de última que te sirva a vos, Seba, para como ayuda y no hay problema. bueno, bueno. No lo presento directamente. A ver, déjame ver una ventana. Bueno, ¿se puede ver ahí? Sí, se puede. Se puede. Lo vemos. Bueno, listo, listo. Eh, bueno, si no, no puedo pasarlo. Yo lo voy a ver, lamentablemente, no sé cómo hacer para que vaya pasando acá. Quizá acá en el programa. Ahí pasó. Ahí pasó, listo, lo veo de acá. Bueno, Mesa 2, Relación Internacional, China-América Latina, bueno. Condiciones internas China, la dimensión tecnológica y la influencia de sus variables sobre la política económica externa de China hacia los Estados Unidos. De alguna manera, bueno, el currículum básicamente ahora doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, antes egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Comunicación, también magíster en Relaciones Internacionales por el Centro de Estudio Avanzado de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, eh, haciendo un poco referencia a las condiciones internas, esta imposibilidad de asociación entre la política exterior y la política interior de un Estado, se pone en relevancia la importancia de las condiciones internas debido a su influencia sobre su política exterior y sobre la política económica externa. Eh, este trabajo básicamente está parado desde una postura, digamos, de un enfoque neoclásico, ya que si tuvieras el realismo, el enfoque realista, sería difícil, porque, bueno, el enfoque realista en general no da mucha cabida a las condiciones internas como factores importantes dentro del desarrollo de la influencia hacia una política económica exterior o hacia una política exterior de un país y hacia la proyección de esos objetivos hacia el resto del mundo, en las relaciones bilaterales o multilaterales. La explicación de orientación interna, bueno, de alguna manera sostienen que los estados a veces toman decisiones que no necesariamente benefician en la política, no los benefician en la política internacional, pero bueno, de alguna manera deben hacerlo. Estas teorías, bueno, explican estas desviaciones, la racionalidad, señalando la necesidad de los líderes para satisfacer tanto objetivos políticos internos como intereses de la política exterior, examinando la naturaleza imperfecta del proceso de adopción de decisiones. Esto es más extenso, pero como para hacer una gran síntesis, vamos a seguir con la próxima.
Según Nathan, bueno, dice que es difícil pensar en un objetivo estratégico chino que no sea esencialmente interno. Sus objetivos principales siguen siendo la prosperidad, la estabilidad política interna, consolidación de la UNECAO, Proyecto Nacional de Integración y Unificación. De estos objetivos me voy a centrar más en la prosperidad. Sin embargo, bueno, sobre la estabilidad política tenemos que decir que, bueno, el régimen comunista chino no está garantizada la continuidad en absoluto, sino que depende del éxito económico que tenga su administración para poder tener una continuidad o no. No olvidemos que la última revolución de 49 también tuvo mucho que ver la política alimenticia y muchas cuestiones que tienen que ver con una inmensa población en un territorio que administrado de determinada manera puede tener determinados resultados o determinados resultados negativos también. Hay una consolidación que no está todavía alcanzada de la integración y la unificación nacional, y el ejemplo más claro de esto, bueno, es Taiwán, con, con todas las políticas de parte de los Estados Unidos con respecto a la isla, y bueno, y también con respecto al tema de esta ponencia, que son las condiciones tecnológicas, dentro de las condiciones internas, esa dimensión tecnológica que de alguna manera, bueno, Taiwán se ha convertido en los últimos años en una potencia tecnológica en cuanto a la fabricación de semiconductores. Entonces, ese no es un dato menor. Pero en cuanto a este objetivo de prosperidad, bueno, China sabe que el desarrollo tecnológico juega un papel central. En este sentido, el 13º Plan Quinquenal 2016-2020 contempló metas a cumplir en materia de desarrollo económico y social y configuró la visión y las prioridades de Xi tras asumir el liderazgo de China en 2013. No olvidemos que este plan quinquenal también contempla una parte que tiene que ver con metas ecológicas y con la economía verde, que después lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero también juega un papel importante dentro de lo que es el desarrollo tecnológico, en este caso en energías que son renovables. Bueno, acá vamos a un poco hacer un poco de memoria, vamos hacia el 2008, en esto que puede ser la génesis del gran desarrollo tecnológico de China, en donde pasó de ser fábrica del mundo, la producción de cantidades gigantescas de mercadería a bajo costo, a convertirse en un hub tecnológico. La razón en este sentido, la crisis de la subprime y de la economía occidental, lo cual pone en tela de juicio este modelo de desarrollo económico chino basado netamente en las exportaciones. Es como llevarlo, si llevamos al terreno de lo cotidiano, supongamos una persona y llevado al terreno de lo micro también, una persona que abre un negocio, una pyme, una pequeña tienda de ropa, viene la pandemia, un poco tomando el hilo conductor del expositor anterior, y hace cambiar rotundamente las prioridades de la gente. Ya no consume más ropa, sino que se va directamente a otros consumos de bebidas y alimentos, y ya que está encerrado en su casa, no tiene ningún contacto social, fiestas, reuniones, entonces bueno, va priorizando su consumo, cambia el consumo. En este caso, bueno, a nivel macro también ocurre algo similar y con diversas aristas, pero bueno, el gobierno chino toma nota y bueno, se da cuenta de que el futuro es el desarrollo tecnológico y la innovación. El gobierno chino plantea convertirse en líder tecnológico mundial y aparece este proyecto que es Made in China 2025, que exige dar un salto en innovación y aplicarla en las nuevas manufacturas y servicios, entre otras cosas. Bueno, aparecen nuevos desafíos como variables, que son variados e incluyen el ahorro energético, diversificación de fuentes de suministro, y ahí entran a jugar el tema de las energías renovables, y el avance hacia el desarrollo de bajo en carbono, la innovación y el cambio tecnológico. Se pretende impedir que la competencia extranjera, bueno, estas son medidas que de alguna manera
el gobierno de China toma en relación bueno, la inversión extranjera como ciertas medidas proteccionistas, de alguna manera, pero que tienen que ver con tomar una vanguardia tecnológica y, digamos, pidiendo a empresas tecnológicas del extranjero un traspaso de información o de know-how también para poder eh, profundizar el cambio tecnológico y poder desarrollar sus propias empresas tecnológicas con el bagaje de información que ya venía y la experiencia de empresas que ya venían desarrollándose en diversos sectores tecnológicos hace ya varias décadas. Este plan se enfocó en los siguientes 10 puntos. Bueno, nuevas tecnologías avanzadas de información, robótica, máquinas automatizadas, aeroespacio y equipamiento aeronáutico, equipamiento marítimo y barcos de tecnología avanzada, moderno equipamiento ferroviario, vehículos con nuevas energías y su equipamiento, equipos de energía, eficiencia energética, equipos agrícolas, nuevos materiales, biofarma, productos médicos avanzados. Bueno, no olvidemos que esto también va de la mano con otra iniciativa que es la Belt and Road Initiative, que la Franja y la Ruta, que también expande el desarrollo de China en diversas rutas. Una de ellas, aparte de la marítima, la ferroviaria y todo lo demás, hay una ruta que es la ruta digital, que también va de la mano con este desarrollo tecnológico, que no podría ser posible una sin la otra, están obviamente interconectadas. En cuanto a las condiciones internas de la dimensión tecnológica de China, esto que hablaba anteriormente, las energías renovables, que de alguna manera, bueno, hay por un lado una necesidad de controlar el flujo de capital que sale del país, tratar de esto que decía anteriormente también, que las empresas tecnológicas extranjeras transfieran su conocimiento, su know-how a las empresas que son también que son chinas. Por ahí se hacen acuerdos como joint ventures o que son empresas mixtas o con cierta división entre la parte china y la parte extranjera, en donde son acuerdos que, bueno, son convenientes para ambas partes y se benefician mutuamente en general. Bueno, en este tema ya lo vamos a ver bien en las SOEs, las empresas públicas chinas. El tema ambiental, bueno, también trae como consecuencia negativa, bueno, la contaminación del aire, la contaminación del agua, los suelos, y en este sentido hubo algunas protestas de la población en diversos lugares para reclamar su derecho al ambiente y a tener un mínimo de confort en cuanto a vivir en un ambiente sano. El rol de las empresas estatales, bueno, esto del Going Out Policy tiene que ver con bueno, la política china empezó en el 99, pero bueno, algunos autores sostienen que ya a mediados de los 80 se venía allanando el camino y a principios de los 90 ya venían con toda la idea de enviar las empresas chinas a competir al exterior. Las motivaciones, bueno, son variadas. Entrada a nuevos mercados, acceso a las tecnologías avanzadas, incorporación de expertos en negocios globales, adquisición de marcas reconocidas, posicionamiento como campeones globales. Todo esto, obviamente, hay que tener en cuenta que hubo una inmensa cantidad de estudiantes chinos que fueron a estudiar a universidades occidentales y se nutrieron de todos esos conocimientos y volvieron a China y de alguna manera, bueno, volcaron todo ese conocimiento y esa experiencia en las distintas empresas y las distintas organizaciones. Estas empresas estatales chinas provinciales concentran gran parte de la inversión en el exterior y también pueden observarse un rol y una presencia estratégica del Estado, ya sea central como provincial. Bueno,
la competencia con las multinacionales estadounidenses, cuando entraron los nuevos mercados, accedieron a tecnologías avanzadas, que fue un beneficio, incorporaron a expertos chinos en negocios globales, quienes fueron formados en universidades estadounidenses, como lo decía anteriormente, adquirieron marcas reconocidas en el comercio mundial y bueno, se posicionaron como líderes globales. En cuanto a la tecnología 5G, que también es otro componente de la parte tecnológica, otra variable importante, y bueno, lo más destacado en este periodo, 2018-2020, bueno, esta prohibición del caso Huawei, que tiene varias ramificaciones, pero bueno, la principal comienza con la prohibición de Trump a sus aliados de que adopten tecnología 5G china, basado en el argumento básicamente del temor de que por causas afectaría a su seguridad nacional. La posición de Huawei en estas tensiones, bueno, fue bastante amistosa en general, en cuanto a que no prohibió que el pueblo chino, o no recomendó que el pueblo chino no consumiera productos occidentales, es más, alentó a que compraran computadoras y celulares de la marca Apple. En todo caso, bueno, es como que acá se nota, hay una diferencia cultural entre Oriente y Occidente en este sentido. Esto de alguna manera, bueno, se suma a esto de la competencia por las aplicaciones chinas. Trump no solo prohibió esta utilización de la red 5G, sino que también lo llevó hacia la utilización de TikTok en Estados Unidos y transacciones con WeChat. Tengamos en cuenta que, bueno, WeChat que sería como una especie de medio hermano de WhatsApp, pero con una serie enorme de utilidades. Casi se utiliza WeChat para casi todo en China. Aquí en Occidente podemos tener la aplicación, pero no la cantidad de utilidades que sí lo tienen los chinos que viven en el continente. Y se utiliza absolutamente para todo tipo de transacciones. Es una forma también de control social por parte del gobierno, tener concentrada todo en una sola aplicación. Es mucho más fácil el control y la gobernanza. En definitiva, bueno, para cerrar esto, yo no quedaría hacer unas reflexiones finales como cerrando los temas, sino que tratar de, al contrario, abrir preguntas y que todos podamos tener algún tipo de respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, ¿es posible disociar la política exterior de la política interior de un Estado como el chino? El desarrollo tecnológico juega un papel central en la política económica externa de China. ¿Consiguió China desarrollar el liderazgo internacional en energías renovables o no convencionales como la solar y la eólica? Un poco hablando también dialogando también se relaciona con la ponencia anterior. La tecnología china del 5G es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Bueno, esta última pregunta, en el marco de la tesis que estoy desarrollando del doctorado, algunos entrevistados, tengo ya casi 20 entrevistados, me decían, bueno, hay distintas posiciones. En la mayoría de los casos piensan que, bueno, de alguna manera hay una sobreactuación también por parte de Estados Unidos en cuanto a esto de una amenaza para la seguridad, porque en realidad los casos comprobados de espionaje no han sido precisamente por parte de China, sino que ha sido un actor central los Estados Unidos, con respecto a Dilma Rousseff, por ejemplo, como para no salir del contexto sudamericano. Entonces, bueno, esto es una materia de mucha suspicacia. Bueno, las demás preguntas a mí me gustaría también debatirla al final con el resto de los participantes del Congreso, porque me gustaría saber un poco las opiniones del resto, sobre todo esto
energías renovables, bueno, si realmente es posible disociar la política exterior con el interior, eh, que me parece que, bueno, el desarrollo de esta ponencia ya fui tirando un perfil, ¿no? De alguna manera, una tendencia hacia lo que yo pienso. Así que, bueno, eh, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por la ponencia. Después vamos a estar Perdón las todos. dificultades. eh, ¿Perdón? No, está bien, no hay problema, cosas que Perdón pasan en la por la virtualidad. dificultad. Sí, sí. Vamos a, bueno, Néstor ahí comunica, me parece que se retira. Saludos, Néstor. Y bueno, vamos a dar lugar después de la exposición de José María a todas las preguntas y comentarios que tengamos también sobre la presentación de Sebastián. Así que bueno, el próximo expositor va a ser José María Recía Leviano, que bueno, va a exponer sobre la internacionalización de las automotrices chinas en Argentina durante el periodo 2008-2019. Así que bueno, José, perfecto, muy bien.
No, sí, es un comentario, puedes seguir con la presentación, no hay problema, José. Vos, o cualquier cosa te digo. Sí, yo te aviso que por audio, no te da drama.
José, no, veo que te faltan un par de láminas, si querés, te quedan un par de minutos para ir cerrando, te aviso.
No, está bien. Muchas gracias, José, muy interesante la ponencia. Este, si, bueno, tiene alguna duda o comentario, abrimos el debate de preguntas y debates al resto de los participantes. Acá me parece que habían hecho un comentario ya de Tomás Krukowski. Eh, Agradezco a Sebastián la ponencia y voy adelantando una pregunta para después. Esta es la pregunta ya, este avance hacia una economía verde junto con, entre otros avances infraestructurales, la disposición de nuevas tecnologías en el agro, ¿qué impacto tuvo en el sector agropecuario chino? La política de una economía verde vino acompañada de nuevas formas de afrontar la agricultura o, más moderadamente, simplemente se introdujeron nuevas tecnologías productivas sin un interés por un avance agroecológico. Gracias. Sebastián. Sí, bueno, ahí yo adelantaba un poquito en el chat, hablaba de esto de, bueno, el decimotercer plan quinquenal, el 2016-2020, bueno, plantea esto de la economía verde y tiene algunas líneas con respecto a la ecología y al desarrollo de energías que sean renovables. Entonces, bueno, había planteado China promover esta agricultura moderna en los próximos 5 años, 2016-2020, que, bueno, hay apunta a mejorar esta tecnología agrícola y a una especie de integración con esta industria de la información eh, para hacer, ellos le llaman una agricultura inteligente, pero bueno, eh, están en hubo una intención de llevar los nuevos desarrollos tecnológicos para facilitar muchas de las tareas que se realizan a nivel agrícola y aumentar las producciones y también facilitar un poco a nivel humano que no haya tanto desgaste como se vio en el pasado. Eh, por eso digo que ahora con la aplicación de identificación satelital, análisis de datos, inteligencia artificial y tecnología 5G, la producción agrícola ha entrado en una etapa de agricultura inteligente. Con todas estas herramientas, de alguna manera, están intentando, bueno, elevar la producción, reducir los costes humanos, de salud también y ambientales y tratar de mejorar en ese sentido. Por supuesto, no soy especialista en el tema agrícola, no es el tema de mi tesis, pero bueno, esto tomado como tangencialmente a través de la variable de la dimensión tecnológica, que es la temática de la ponencia que acabo de desarrollar, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, Sebastián. No sé, Gustavo, si querés un comentario, una pregunta. Sí, bueno, agradezco a los ponentes, por supuesto. Eh, y bueno, en particular referirme a la ponencia de José María. Bueno, yo aclaro que lo hago desde mi lugar también de director de doctorado de él, así que conozco bien el trayecto que está llevando. Eh, y bueno, probablemente lo que diga no sé si lo va a ayudar mucho, pero es la idea de entorpecer con preguntas un poco existenciales. Es una de las funciones del director, lamentablemente para el doctorando muchas veces, o no. Cuando empezamos a pensar la tesis con José María, yo terminé de darme cuenta, gracias a lo que él está exponiendo ahora, de que ese momento era un contexto distinto al que de alguna manera atravesamos hoy. Porque yo creo que José María marca muy bien cómo la inserción de las automotrices chinas en Argentina, hay los mecanismos de inserción siguen los mismos parámetros que nosotros habíamos empezado a estudiar, es decir, comercialización a través de concesionarios, luego a partir del comercio llegar a la posibilidad de erradicación de inversión. Pero mi pregunta va a la centralidad que tiene hoy el desarrollo del mercado automotriz o la explotación del mercado automotriz argentino y o del Mercosur
hoy, 2021, digamos, que para por buenas razones, que la pandemia altera todas las estadísticas 2019, pero bueno, digamos 2022 o 2022. 2021, últimos datos, este, ¿cómo ha cambiado? Si se puede hacer una reflexión, la centralidad de la explotación del mercado automotriz argentino y o del Mercosur para la política industrial china y la política de expansión de las automotrices chinas en el exterior, como reflejo del proceso de expansión de las compañías multinacionales chinas en el exterior. ¿Se entiende? Porque hoy lo que uno está viendo, y un poco se discutió esta mañana, que los procesos de cooperación económica, radicación de inversión china en América Latina y en Argentina, no estarían dando que este sea un sector estratégico, a menos que, hipótesis, pregunta, como lo fue probablemente 6 o 7 años antes, tal vez, dada la contracción del mercado, los distintos avatares que sufrió la economía argentina, la devaluación del peso, etcétera, etcétera. A menos que uno esté pensando en términos estratégicos en cuanto a la inversión y la expansión del segmento de autos eléctricos, cuestión que ya hemos discutido en trabajos anteriores tuyos, José María. Pero bueno, ahí vuelve la pregunta, es decir, ¿es América Latina, es Argentina una clave de ese destino de expansión de las automotrices chinas en ese segmento? Bueno, son preguntas un poco vastas, yo creo, pero me parece que vale la pena pensar un poco acerca de esto, de cómo los acontecimientos recientes en términos de historia económica contemporánea van cambiando las prioridades de los países y de las políticas industriales. Sí, yo permitime, Gustavo, ya que porque justo tu pregunta va un poco en la línea con la mía, pero un poco más, digamos, tal vez, yo quería preguntarle a José, digamos, ¿cuánto peso tiene la política económica de Argentina, de un país, a la hora de que estas empresas piensen internacionalizar? Digamos, si hay un análisis o dicen, no, apostamos a largo plazo, la política económica por el momento no importa, es una parte marginal en nuestra toma de decisiones y apostamos acá al 2030, por ejemplo, porque es cierto, como dice Gustavo, la economía en el 2010, 2015 era totalmente distinta ahora, un mercado más deprimido, con crisis y todo lo demás. Eso, bueno, por contextos externos e internos, pero bueno, también puede pesar una determinada política económica y decir, bueno, no, vemos que de acá a Argentina se puede apostar de acá tanto tiempo, entonces no vemos de acá en este mediano plazo. También en esa línea iba mi pregunta, ya aprovechando que lo que inició Sí, sí. Gustavo. Son dos buenas preguntas, yo creo. Perdón, porque la primera la hice yo, no debería decir esto, pero creo que van bien al hueso de la cuestión de lo que trabaja José. Pero sí van de la mano, ¿cierto? Así que José no sirve eso.
Por mí, perfectamente respuesta a la pregunta. No, yo, ya que bueno, estamos, y esto dándole vuelta un poco a tu exposición, que está muy buena, ¿no? Que lo que estás planteando, también si bien vos lo ves desde el lado de las automotrices chinas, te pregunto si considerás como en tu investigación la variable de el regionalismo, ¿no? Pues si vos lo circunscribís al Mercosur, ¿cómo incide un regionalismo abierto o un regionalismo cerrado? Digamos, parece que eso hace también al análisis a la hora de pensar, bueno, si las automotrices chinas tienen esta estrategia, pero bueno, también verlo, si lo circunscribo al Mercosur, ese tipo de análisis que tal vez a lo mejor lo podés considerar o no, eso depende de cada uno, pero bueno, sí, si vos lo considerás el tipo de regionalismo, te digo, regionalismo abierto, regionalismo más cerrado, cómo puede incidir en la estrategia y en la internacionalización de las marcas chinas, ¿no? Más por ese lado que, digamos, sobre todo en el Mercosur, porque si bien puede haber un regionalismo abierto, sabemos que hay un régimen especial de automotriz, ¿no? De la industria automotriz, o sea que no, eso también podés plantearlo, digamos, de esa variable, pero también tenés que tener en cuenta la política especial que hay sobre la industria automotriz. Más que nada por ese lado bueno, para ver cómo lo encarás, ¿no? O sea, bilateralmente, no como bloque. Bueno, Perdón, una pregunta para, porque surge todo esto. ¿No será, bueno, esta costumbre china de esta preferencia por los tratados bilaterales y de tratar de negociar con, no con la nación, sino con la provincia y si es posible con la localidad puntual, específica, determinadas cosas? ¿No tendrá mucho que ver esto también, esta cuestión de ellos, esta forma de negociación que tienen ellos, esa preferencia? Y también la cuestión de que Brasil, bueno, siempre, digamos, cabeza del Mercosur en esta cuestión automotriz y que no se puede romper, como que va siempre, será por una cuestión geográfica, será por una cuestión del tamaño del mercado brasileño que pues, puede generar mayor preferencia que otros países con una población menor, con un desarrollo menor.
Muy bien. Yo tengo una pregunta para Sebastián respecto a su exposición de que, bueno, China tiene una fuerte demanda de los componentes tecnológicos. De hecho, creo que es el primer sector digamos, que importa. Creo que importa más componentes tecnológicos, chip, que commodities naturales. O sea, hay una gran dependencia más allá de que ha desarrollado fuertemente la investigación, el desarrollo, la producción de tecnología, inclusive de componentes, digamos, de semiconductores, que es una industria ultra compleja. Los chips, no, digamos, requieren de distintos componentes. Hay una sola empresa que es TSMC, que es la taiwanesa, la que hace, digamos, los más complejos, el chip, digamos, el nanochip, que, digamos, que tiene la mayoría de los componentes hechos propios, ¿no? Por ende, bueno, cuando hablamos de industria de semiconductor y bueno, todas las tecnologías que demanda, bueno, es algo complejo, muy entrelazado, pero sí China, insisto, por más allá de que ha invertido un montón en investigación y desarrollo y produce, bueno, todavía le falta un gap que tiene que cubrir y todavía hay una fuerte dependencia vuelvo a comentar esto, de las importaciones de insumos tecnológicos y principalmente de semiconductores. ¿Esto considerás que hace, digamos, la política exterior? ¿Cómo ves que incide en el desarrollo de la política hacia los Estados Unidos? Más que, sobre todo cuando Estados Unidos le imponen, ahora con Biden, no con Trump, le impone, digamos, unas prohibiciones a las exportaciones de ciertos semiconductores o componentes a China. Sí, hace poquito leí sobre eso. Nos vemos, Gustavo. Esta estrategia de Estados Unidos con respecto a... ¿Hola? Sí, Esta no. estrategia de Estados Unidos con respecto a China en este sentido, sí, es un poco... También es muy criticada en Estados Unidos esta estrategia con respecto a China por el hecho de que algunos piensan que no es prohibiendo las exportaciones o las importaciones chinas de estos componentes la solución, sino que va por otro lado, va por el lado de profundizar las asociaciones que tiene Estados Unidos con Corea del Sur, con Japón, profundizar y enriquecer la relación que tiene con India en cuanto también a muchos recursos humanos altamente capacitados en cuestión de programación y ese tipo de tecnologías que muy poco lo tienen y que ha sido una política de Estado por parte de India, digamos, ante esta estrategia, de alguna manera, bueno, China trata de defenderse, tiene políticas que más que ofensivas son defensivas en general. Eso también lo trabajo mucho en la tesis, que tiene que ver con esto del Belt and Road. Muchos discuten si es una estrategia que tiene que ver con lo ofensivo, con querer apoderarse del comercio mundial y hegemonizarlo y demás, o simplemente es una estrategia defensiva ante la política agresiva por parte de Estados Unidos. Y también otros discuten si realmente es una salida, el BRI, para cierta sobreproducción en muchos sentidos, sobre todo en acero, cemento y vidrio. Pero bueno, esto también es muy discutido por otros autores y otros investigadores, sobre todo que tienen más un encuadre hacia el marxismo, que bueno, se aseguran que no hay tal sobreproducción en China porque está planeado construirse un montón de carreteras, de edificios, hay que cubrir una inmensa cantidad de demanda habitacional y aparte de salida de mercaderías por la vía terrestre, en cuanto también a la parte ferroviaria, hay puertos, el puerto de Pireo en Grecia lo han prácticamente copado los chinos. Entonces, y esto tiene que ver mucho el BRI y un puerto de aguas profundas, que es lo que necesitaban, por ejemplo.
y me voy un poco del tema tecnológico, pero también tiene que ver. Me parece que eso hay que verlo en el conjunto de las cosas, digamos. Los chinos no hacen nada desconectado del resto, digamos. Cuando toman una decisión, lo hacen en coherencia con una serie de medidas y todos son eslabones de la misma cadena que es el plan quinquenal que rige en la actualidad, que ya está planificado, que es algo que ya se ha pensado, se ha estudiado y se ha trazado una serie de objetivos para ser cumplidos y bueno, se supone que en esa planificación del plan quinquenal han intervenido múltiples sectores de la sociedad, académicos, empresarios, el gobierno, y todo aportando lo suyo. Obviamente que la opinión del gobierno es más vinculante que la de muchos otros sectores, que también son tenidos en cuenta, pero bueno, al ser una autoridad tan central, estar tan centralizada la autoridad en una cabeza, en un partido único, bueno, se pierde un poco la riqueza del resto de las posiciones, aunque hay muchas ONG y muchos grupos de presión que con el correr de los años han tomado un relieve y una importancia muy importante y son grupos de presión que han tomado un poderío y una fuerza que antes no tenían y que en ese sentido creo que también están direccionando las decisiones políticas para, bueno, cada uno tira para su lado y busca lo mejor para cada empresa y para cada sector, pero bueno, estas Bien. decisiones se van tomando en ese sentido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Podemos, José, no sé si tiene un comentario o pregunta, si no cerramos. Bien, cerramos entonces acá. Les agradezco, bueno, a los dos expositores. Néstor Restivo se tuvo que retirar antes. Muy buenas las ponencias, la verdad que han enriquecido el panel, la mesa. Y bueno, los esperamos ahora. Mañana creo que va a estar subido a YouTube, ¿no? Sebastián, José, la mesa, supongo. Bien, perfecto. Bárbaro. Y bueno, los invitamos a las 5:30, va a estar las palabras de clausura a cargo de Gustavo Santillán, que es el presidente del Congreso. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos Así que vemos. bueno, nos vemos.